pensando qué vídeo subir que no fuese sobre una obra en concreto, había una idea que llevaba un tiempo en la recámara por la evidente dificultad sobre realizarlo. El resultado quizás es más defectuoso que lo habitual, pero quiero ser el primer canal de YouTube que le dedica un vídeo a los nombres de Star Wars. Vamos a ello. Primeramente, tengo que advertir que este vídeo es un gran ejercicio de hablar con el dedo chupado para arriba, algo que intento no ejercitar demasiado en el canal, pero que en el día a día pues es una habilidad que no me es ajena. Y esto es así, además de porque no soy lingüista, porque no hay ninguna fuente que trate exclusivamente este tema. No creo que esto tenga demasiado interés. Y entrando en materia, porque la raíz, significado, historia de cada nombre es de su padre y de su madre, y no es fácil de agrupar. Por Star Wars han pasado cientos de creativos y han hecho lo que han querido, más aún con algo tan laxo como las palabras con las cuales identificamos las cosas. Comencemos con los nombres de los planetas y otros cuerpos celestiales del universo. Echando un vistazo rápido al mapa galáctico, no hay diferencias apreciables entre los mundos más cercanos al núcleo y los situados más en el extremo de la galaxia. Una distinción que hubiese sido lógica considerando la colonización de los humanos de los mundos del núcleo, situados muy en el centro, hacia afuera, en la denominada era de expansión. Menciono esto porque lógicamente los nombres de los humanos de Star Wars son los que más se parecen a los de la vida real. De hecho, alguno es igual, pero eso lo trataré más adelante. Siguiendo con el mapa de la galaxia, ahora poniendo el foco en los distintos sectores, otra vez no hay similitudes entre los nombres de los planetas, quizás a excepción de los situados en el núcleo profundo, y sobre todo los de las zonas más remotas, que tienen nombres particularmente alienígenas. Cesila, Mefut, Leuel, Acto, Zona Masecot, este último caso literalmente porque es de otra galaxia. Pero esta similitud quizás más bien es apreciación mía. Lo que sí que es evidente es que algunos planetas tienen nombres similares entre sí. Están los Tatooine, Nantuin, Kinowin, Ventuin, Sestuin, los sistemas Bastuin y Handuin, y algún Win más, los cuales solo tienen en común que se localizan en el borde exterior, nada más. Ningún rasgo parecido para que acaben de la misma manera. Algo más sustancioso sucede con los Ormantei, Orroadama, Orquidei, Orcestus, Ortrasi, los cuales la mayoría se ubican en el borde medio. En este caso comparten exactamente esta suerte de prefijo porque la República, en su era de expansión, los utilizaba como puestos militares y bases. La verdad que es una justificación muy sólida a posteriori de estas similitudes. Hay que hacer un poco más de teorías con Nalhuta, que en Huté significa joya gloriosa, y otros planetas del espacio Hot, como Narcaga, Narjasca o Narsiadá, luna de Nalhuta. No se sabe qué significa Nar, pero por el contexto se entiende que debe ser algo bueno, pero no al nivel de glorioso. Sobre el significado de estos prefijos no hay que pasar por alto los Prime, que significa pues primero o principal, y que por lo general son planetas con lunas o el único del sistema. Son famosos los Joseon Prime, Rakata Prime, Raxus Prime. No se puede decir lo mismo de los Minor, que significa pues eso, menor, ya que no tiene relación con el tamaño del cuerpo celeste, con el hecho de que sean lunas. Algunos ejemplos son Marex Minor, Yaga Minor, Lozo Minor. Hay otros casos que tienen una palabra en el idioma en el cual está la obra, como todas las nebulosas. Además, en este caso, como sirve para distinguir otros cuerpos celestes, pues tiene sentido que sea así. Ahora bien, hay otros ejemplos que ya me parecen que encajan menos, lo cual no significa que no me guste necesariamente. Que tampoco es que sea un problema en sí mismo porque es una tontería, pero de eso va el vídeo y hay que tratarlo. Obviamente son muy rebuscados e intrascendentes, como es este vídeo. Yendo al barro, los casos más suaves son los que tienen en el nombre el New o Nueva, como Nueva Alderaan, Nueva Cobb, Nueva Absalon. Esto es más bien por no estar acostumbrado a ver planetas que se llamen así, pero especialmente en el caso de Nueva Alderaan tiene todo el sentido. Más discutibles son Terrec Twins, que se podría traducir como los rojos gemelos, que son un par de estrellas que se mueren que aparecieron en un par de novelas juveniles que desconocía de su existencia hasta este vídeo. El caso es que el hecho de que el nombre formal que tengan sea uno completamente informal no me casa bien. La alternativa, por su irrelevancia, seguramente sería una cadena de caracteres y números,
pero lo sentiría más cohesivo con el resto de la galaxia. Dándole la vuelta, quizás pues sí que tiene sentido que solo reciban ese nombre informal de los residentes de la estación espacial homónima, que como está situada en el espacio salvaje, es muy probable que no recibiera mucho interés de la Nueva República a la hora de cartografiarlo. Dejando de lado esta divagación, que un planeta tenga palabras en inglés en el nombre no siempre queda raro. El ejemplo que se me viene a la cabeza es Concordown, y aquí las palabras en inglés, además de estar bastante disimuladas, pegan para el planeta, incluso en este caso de un cuerpo celeste situado en el espacio mandaloriano, que de concordia pues poca. No me produce la misma sensación que casos como el de Fedoboyen, un planeta que aparece en las novelas del Escuadrón Alfabeto, o Chandra's Folly, el planeta en el que se desarrolla esa caza de Tarkin a Vader en Darth Vader 2017. El fin de Fedoboy o la locura de Chandar no quedan bien, o todo en inglés o completamente alienígena. Creo que esa es mi conclusión. Dejo estirar el chicle y toca ir de lleno con la otra gran pata del vídeo, la de los personajes. Tenía pensado dedicarle un pequeño espacio a todo lo relacionado con la industria armamentística, pero como casi todos o bien son nombres técnicos o acrónimos de estos, o en el caso de las armas de infantería directamente cadenas de números y letras. La chicha de estas cosas está en qué armas, vehículos de la vida real se inspira. Más interesantes quizás son los apodos que reciben algunas naves. El que más rápido se me ha ocurrido por mi relectura de Heredero del Imperio es el Quimera, el destructor imperial del gran almirante Thrawn. Como dijo en la edición 20 aniversario de ese libro, consideraba que la nave unaba 3 significados que tiene una quimera. El de la negativa de ser conquistable de la bestia de la mitología griega, la cual da nombre a la nave. El de estar hecho de partes dispares, los Chis, los humanos y Salamiri. Y el hecho de ser tomada poco en serio hasta que Thrawn mueve ficha. Otro ejemplo jugoso es el de la nave más famosa de Star Wars, el Halcón Milenario, cuya historia, en Legends, se cuenta íntegramente en la novela homónima de James Luceno, una que lleva un buen tiempo en mi lista de lectura. En fin, lo relevante aquí es que el nombre final que tendría durante muchas décadas se lo dio el propietario anterior a Lando, un tal Kip Fargill, y se lo puso en honor a unos bichos llamados halcón murciélago, que por lo visto eran muy rápidos. Como solo se nombran en la novela, pues no hay referencia visual. Pero sí que es cierto que si fuerzas un poco la vista, quizás puedas ver en la silueta de la nave algo parecido a alguno de los dos animales. Finalmente, para poner otro ejemplo menos susceptible de entrar en esos vídeos de curiosidades de Star Wars, es el de la mano invisible, la nave separatista del principio del episodio 3. El nombre no tiene nada que ver con Adam Smith ni con el capitalismo, sino posiblemente, esto es interpretación mía, por su capacidad de ser imperceptible para la República hasta que estuvo delante de sus narices en el ataque a Coruscant. Muchas naves de este estilo no tienen una explicación canónica de sus nombres, pero no es difícil encontrar posibles significados a estos, dejando de lado nombres como el de Estrella de la Muerte o la Starkiller, que son autoexplicativas. Y ahora sí que sí, toca tratar el tema de los nombres de los personajes, que tiene algo más de sistematización que el de los planetas. La mayoría de personajes de especies alienígenas tienen un nombre del idioma nativo de esa especie, fuera de algunos que pertenecen a una casta o gobierno, por lo que tienen similitudes entre sí. Pero eso lo dejaré para el final, porque primero quiero tratar el de los humanos, que es el que también deja más incógnitas. Hay muchos que, a pesar de ser una galaxia muy lejana, se parecen muchísimo a los que utilizamos aquí. Los personajes de la trilogía original son los que más se parecen. Mon Mothma, Obi-Wan Kenobi, que parece japonés, Tarkin, que parece turco. Los de las precuelas tampoco se quedan muy atrás realmente. Anakin también parece japonés, Padmé Amidala, que podría ser un nombre latino, Aberri, el apellido original de Padmé, podría perfectamente ser francés, Bail de Bail Organa, que se pronuncia igual que el apellido Bale, que lo hayan personas insignes como Christian Bale o Gareth Bale, o por ejemplo Dooku, que aunque a priori parece más alienígena, el nombre en japonés significa veneno, que junto a su nombre de Sith, Darth Tyrannus, encaja bien en el concepto. Luke Skywalker, fuera de que se parece al apellido del creador, también es una adaptación del nombre griego al gentilicio de los de Lucania, una antigua región italiana, pero realmente no hay que darle muchas vueltas, es su nombre real. Lo mismo con Leia, que proviene del hebreo, Mace de Mace Windu, que es un apellido real. Lando es tanto nombre como apellido.
Ben, de Ben Solo o Ben Kenobi, y Orson, de Orson Krennic, evidentemente existen. Lo mismo con Rey de Rey Skywalker. Y Wedge de Wedge Antilles, que es un apellido real. El apellido de este último también son unas islas. Han, que es el nombre de la etnia más grande en China, además del nombre de muchos chinos y coreanos. Como veis, al menos muchos están muy apegados a la realidad de una forma u otra. También por supuesto que hay algunos humanos que también tienen nombres claramente alienígenas como Shmi o de Pavilava. Todo esto poniendo el foco en las películas porque se empieza a nombrar personajes de series y libros, pues el vídeo se hace eterno. Pero la tendencia de poner nombres existentes o que podrían serlos es la misma. Marahade, Ragnar Tul, Cassian Andor, Jyn Erso, el nombre de muchos mandalorianos, Ember Hoxha. Con las otras especies, las menos humanoides, en cambio, todo es mucho más difícil y sencillo a la vez. Más difícil porque cada especie es de su padre y de su madre. Y sencillo porque los nombres se parecen mucho. Como digo, hacer una lista extensiva de esto llevaría mucho tiempo y haría el vídeo más pesado de lo que ya está siendo. Así que la selección la voy a hacer a partir de una división funcional para el vídeo, que deja mucho a la interpretación, entre los que tienen nombres normales, raros y muy raros. De especies que tengan varios personajes con nombre propio, claro está. La distribución de la galaxia aquí tampoco juega un papel relevante, porque por ejemplo los yebezanos, que proceden de su natal en Zot, del núcleo, pese a su apariencia tienen nombres comunes, que conviven en el sector con los escacuanos de Escaco, que tienen nombres más raros. En cualquier caso, como cada sector concéntricamente exterior es más grande que el interior, las rarezas van aumentando. Dentro de la primera categoría, haciendo honor al canal, obviamente tienen que salir mencionados los sugustanos. Casi todos los personajes de esta especie tienen nombres de dos palabras cortas, de una o dos sílabas de 3 o 4 letras, acabados en B o en N. Niennum, Tennum, Sinnum, Yaiyun, el patrón es claro. Siguiendo los cánones que el canal ha ido siguiendo en su historia, tampoco podía dejar de lado al linaje Otola de los Gungan. Por sorprendente que parezca, los Gungan también engloban a los Ankura. Uno nunca deja de aprender de Star Wars. El caso es que el idioma Gungan antiguo tiene muchas palabras que son rollo Buba Buba, Grandeola o Wizbuma. Pero en el Gungan moderno, casi todas las palabras son las distorsiones del básico galáctico que todos amamos. Sin excepción, ¿eh? Realmente no sé por qué he explicado esto, ya que esos nombres son intercambiables con muchas otras especies con nombres genéricos. Jar Jar Binks, obviamente, Rustar Pals, Pepibau, Rislu. Para acabar esta categoría con algo más underground, por ejemplo están los Palowik, uno de los bichos más asquerosos de Star Wars, pero que pese al nombre de su especie, por lo visto adoptaron su lengua, el Lowikés, al básico galáctico a la hora de hacer la escrita, por lo que por esa razón puede que los nombres que conocemos sean bastante comunes. Sai Snootles, Sam Snoodles, Laris Chatrunis, Anisadim. Otro ejemplo, algo oscuro, que me ha costado lo suyo encontrar, han sido los Pike, que aparecieron por primera vez en The Clone Wars. Parece ser que tienen nombres más o menos convencionales. Lo digo porque no tenemos información del idioma nativo de Obodaya, si es que lo tienen. Algunos nombres son Kwai Tolsite, Lon Pike, Markrim. Bajando un escalón en este particular iceberg, ahora con los nombres raros, o que considero más alienígenas, más Star Wars, quiero empezar con los Weequay, cuyo nuevo planeta natal es Isrilur, como se diga, y el idioma nativo es el Esriluriano, madre mía. Como curiosidad, el nombre es una referencia a un personaje de Moby Dick. El caso es que si consideramos que se pueden comunicar entre sí por feromonas y que hablan haciendo murmullos y chasquidos, pues no es raro que sus nombres sean Kemars, Redadgom, Yoranbei, Sorabulk, Akbuz y Ondonaka, que tienen un nombre más común. Algo menos conocidos son los Lurmen, que realmente provienen de Maillito. Estos lemures especiales, aunque tienen su propia habla, en The Clone Wars hablan como con un acento irlandés. Cosas de Lucas, supongo. Pero al fin y al cabo da igual porque tienen nombres como Tiwatka, Waktu o Tu. Es un poco como los cuñados cuando se inventan nombres chinos o coreanos. Yendo poco a poco al barro, también en esta categoría podrían meterse a los toidarianos. El estereotipo, algo antisemita, de judío burgués, gordo, muy cabrón, aunque le pusieron freno a esta caracterización con sus nombres, que no suenan a hebreo. Wato, Walisi, Zabaka.
Para acabar de ilustrar esta categoría, voy a poner un último ejemplo enjundioso. Los Bothan, los furries de Star Wars. El idioma nativo fue influenciado por el dresseliano, el de estos bichos que parecen ET, y a la vez influenció al básico galáctico, por lo que se infiere que tiene pila a tiempo y quizás explica por qué sus palabras y nombres propios son tan suyos, digamos. Algunos ejemplos son Bosfeilia, nunca lo pronuncié bien, claramente el más relevante, y aunque odioso, muy interesante, Golmferdesdra, Golir Julia, Girob Zatei. Como esto es una narración, pues no se puede notar, pero todos los apellidos de los Bothan tienen una comilla antes de las 3 últimas letras. Eso determina que la primera parte es la del apellido heredado de la familia. La segunda parte es la del clan al cual pertenecen, una unidad social muy importante para los Bothan. Muy buena justificación a posteriori de por qué Bosfeilia tiene un nombre tan peculiar. Y ahora, al fin, vamos con los nombres más raros que un perro verde, de esos que parece que los escritores hayan aporreado el teclado. La especie más famosa que metería en esta categoría son los Chis de Cesila, ubicado donde Cristo perdió la alpargata, sin nada alrededor fuera de los planetas del sistema. Quizás también explica el hecho de que tengan nombres como Mithram Nurudo, Chafron Vinciano, Gerhokamko o Mithrok Akiord. La explicación oficial es que además de la complejidad inherente del lenguaje nativo Cheun, hay que notar que, como los Bothan, su nombre consiste de 3 partes. La primera y tercera identifica a los apellidos de la familia a la cual pertenecen, que como se ve en las novelas de Thrawn del Nuevo Canon son muy importantes, y la segunda parte al nombre propio. Como son una cosa rarísima y complicada de pronunciar, diegética y extradiegéticamente, la especie también utiliza los nombres abreviados, que es el modo a partir del cual conocemos los personajes, lo que es una inclusión muy lógica a tenor de todo lo dicho. Otro ejemplo conocido son los Rakata, la expresión del colonialismo más salvaje en Star Wars. De su lenguaje sabemos más bien poco, solo que como vemos en el KOTOR, tienen la típica vocalización sin sentido de una especie random de ese videojuego. Que otra vez tiene sentido porque el Lehon, o Rakata Prime, también se encuentra completamente aislado. Algunos ejemplos de personajes de esta especie son Skalnas, Tulkar y bueno, el pobre pringado del encarcelado, que es un apodo. Otra vez se demuestra que meter comillas en medio de los nombres los hace más alienígenas, como los irlandeses. Aquí no hay mucho más que rascar, si hubiesen sobrevivido al paso del tiempo pues habría más información. Para ir acabando esta categoría vengo con 2 especies bastante relacionadas. La primera, si es conocida, es por el general Grievous, los Kalish, que hablan el idioma del mismo nombre y procedentes de Kali. Del idioma como que no sabemos mucho fuera de 4 palabras sueltas soltadas allí y allá, que no siguen ningún patrón claro que las haga reconocibles, ni tampoco que las asemeje a los pocos nombres que conocemos de los personajes de esta especie. Kimaen Yaishilal, es decir, Grievous, Vintalis Sanskar, Chip Kalrainik, Cintican, es que ni estos se parecen entre sí. Y la otra especie relacionada con estos son los Yamri, del planeta Cook, este tipo de mantis religiosa super hortera que tuvo su primera aparición ya en el episodio 4. Es que ni califica de grupchito. El caso es que tuvieron su beef con los Kalish unos años antes del episodio 1 por sus aventuras expansionistas, y a causa de la esclavización a la que sometieron a esta especie, pues obviamente acabarían pasando cositas. Yendo a lo que atañe al vídeo, aquí se repite otra vez lo de los nombres llenos de comillas, y con abundantes K para que suene más insectoide. El personaje más famoso, con todas las comillas posibles, es Kidlik Kedkak, o como cojones se diga, el que aparece en la cantina. Pero también está Rek, que apareció en Imperio Carmesí 2. Nada más. Y bueno, Sustanos, eso es todo. ¡Qué nombre! He dejado una traca final de los nombres más emados de Star Wars sin ninguna estructura. El primero es Swag, Droppy McCool. Los Kitonak tienen nombres tirando a raros, pero a él se la peló y se puso ese nombre que parece el nombre de algún jazzman de los años 40 o 50. Tampoco podía faltar Shaggy, sobran explicaciones. Lo he mencionado antes, pero me parto la polla con que exista Ember Hodja en Star Wars. Elan es Leazabegano, el pibe que viene desde Styx a Obi-Wan.
Parece un nombre venezolano de esos inventados. Es muy semado que justo a uno de los pocos personajes gordos que salen en la película se le llame Jack Porkins. Impresionante. Atentos a esto. Paodok draba takat sab de recti nik linke ti hibev nik nesebev likek. Pau, para los amigos. Locura. Esto tendría que haber entrado en el apartado anterior, pero creo que con este ejemplo ya es suficiente. El penúltimo ejemplo ha sido algo que me he topado por primera vez preparando el vídeo, y es todo lo relacionado con la religión, y era Pius Dea, nombre que en latín significa diosa piadosa, que por lo visto se hizo con el control de la República Galáctica en el 11.987 antes de la batalla de Yavin, una época que pensaba que estaba en blanco, y se instauró una teocracia, a través del canciller Constipex I. Tuvieron hasta sus cruzadas. Esto, pues obviamente es una referencia al Vaticano, a la Iglesia Católica, y que bueno, a pesar de que el nombre parezca raro en Star Wars, es un concepto que me hubiese gustado ver más desarrollado. Y finalmente, lo mejor de todo. Lorca Oviedo, Asturias, Avilés Prime y Oviedo Engineering. Todos ellos aparecidos en el cómic de Star Wars Tales Honor Bound. Ian Edgington, el guionista, fue al salón del cómic de Avilés y le gustaron tanto esas tierras norteñas que no tuvo ningún reparo en poner esos nombres. Crack en mis libros. Y eso es todo. El vídeo se ha alargado demasiado para el poco contenido que realmente tiene, pero eso parece que le gusta a YouTube y aquí estamos. Al final ha sido una excusa para poner el foco en algo que damos por hecho en la saga y que a veces tiene un porqué, o no, como he intentado mostrar. Evidentemente esto es una muestra muy pequeña, se pueden sacar cientos de ejemplos, así que si alguien siente que he omitido alguno muy grande o tenéis un ejemplo curioso, dejadlo en los comentarios. Así que bueno, ciudadanos, nos vemos en la próxima.